Y esta mañana ya nos acompaña en esta transmisión especial el maestro Gonzalo Manrique Ábalos. Él es maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno en Pacífico Universidad. Gonzalo, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditores del Gran Hotel Tijuana. Mil temas que platicar. Evidentemente, como es costumbre, no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos dándole a ver qué tanto logramos cubrir. Y lo primero que te quisiera preguntar es, ¿por qué tanto ruido y si está justificado o no el hecho de que se confirme que el Senado aprobó que entren elementos del ejército mexicano, del ejército de los Estados Unidos a México? Pero pues dije, pues bien, nada más le autorizaron que vinieran a una capacitación para justamente elementos de la Sedena, ¿no? Es un procedimiento muy rutinario. En diciembre, de hecho, se aprobó igual. Entraron 10 elementos, hacen capacitaciones y antes de eso siempre se ha hecho esta solicitud de permiso para que ingresen. Es un permiso, me parece, de rutina. Lo votaron casi 110 de los senadores. Los senadores creo que entienden que es un procedimiento rutinario para dejar entrar a estos 10 elementos, ¿no?, del ejército norteamericano. Se da en un momento donde se están cuestionando en todos lados, por radios pasillos y chismes, la intervención del ejército norteamericano en suelo mexicano. Y eso, pues desgraciadamente, son teorías todavía, son pensamientos o buenos deseos o malos deseos de ciertas personas, pero me parece que lo que hay ahorita es un intento o un llamado de cooperación del país de Estados Unidos hacia México, y vemos como México pues sí coopera, ¿no? Creo que es lo que tenemos que empezar a estudiar un poco más o deshebrar un poco más si es necesaria que exista mayor cooperación entre México y Estados Unidos para el combate del crimen, y me parece que esa plática sí es saludable, y que se estén dando nuevos alcances en el tema también me parece que son saludables y creo que deseables, ¿no? Pero obviamente con coordinación y con respeto, no hablando de una invasión per se, ¿no?, sin avisar. Ok, si bien es una posibilidad que está puesta sobre la mesa y que se está analizando, esto no tiene nada que ver. Esto es un ejercicio totalmente ajeno a esas... yo le voy a poner posibilidades. Le abona la rumorología de las cosas que están pasando desde la llegada del presidente de Estados Unidos, pero siempre ha existido este procedimiento. No por nada lo aprobaron casi 110 senadores de los 128 senadores, así que claro, yo lo veo ahorita como algo normal. El otro gran tema es que si bien están por dar a conocer las famosas excepciones que habría al respecto, generó mucho ruido y otra vez nerviosismo, incertidumbre, este asunto de los aranceles del 25% generalizados al acero y al aluminio, independientemente de los países de los que vengan e ingresan a Estados Unidos estos elementos, pero también se complica, Gonzalo, y lo habrás escuchado, porque dijo que después de hacer este anuncio, Trump dijo que también está analizando impuestos a autos, o sea, ya armados, también. Y a chips, y a todos los chips informáticos, y que eso también, pues hoy por hoy es absolutamente necesario, ¿no? Y que ambas son hechas con acero y con aluminio. Entonces, tú vas a grabar el acero y el aluminio que no es producido en Estados Unidos, que dicho sea de paso, Estados Unidos no tiene la capacidad de producir ni siquiera el acero y el aluminio que necesita, porque es muy caro producirlo en Estados Unidos, por eso se produce en otras partes. De hecho, México le consume más acero y aluminio a Estados Unidos, acero a Estados Unidos, que el que le vendemos. Entonces, nosotros no estamos dentro de este déficit comercial en el tema del acero y del aluminio, pero China sí. China es el mayor productor de acero, y como lo hemos estado platicando aquí, David, la estrategia es ir contra China, pienso yo, ¿no? Es el enemigo número uno, pero grabar el acero y el aluminio y encima de eso, ya que está ensamblada la parte, ponerle otro arancel, pues me parece que la inflación, que dicho sea de paso, hoy reportó en Estados Unidos el repunte del 3% de la inflación, el aumento más importante en año y medio, es decir, enero tuvo un repunte con el 3% inflacionaria,
Entonces, pues digo, no es que sea algo que nos deba de preocupar, pero sí hay escepticismo por parte de todos los inversionistas y todos los que producen en el mundo de si van o no a tener que aumentar sus precios. Entonces, esta decretitis del presidente Trump o todas estas amenazas y sanciones sí están teniendo repercusión no solo en la frontera o en Estados Unidos, en el mundo entero, ¿no? Oye, y ahí también encuentro que hay mucha rumorología, mucha fake También. news, porque digo, evidentemente esto que dices de la inflación va a afectar tarde o temprano al consumidor norteamericano, pero hace algunos días, hace unas semanas, ya ves que se hablaba mucho no solamente del alto precio de un producto básico como el huevo, sino Sí. de incluso ya desabasto, pero también decían, sí tiene que ver con todo esto, pero más con lo de la gripe aviar, que tuvieron que sacrificar Sí. muchas gallinas y entonces eso provocó desabasto y menos producción, bla, bla. Entonces, pero yo al final del día, yo sí veo una preocupación y una incertidumbre en las familias norteamericanas respecto a lo que está pasando con los precios de productos básicos. Digo, porque el presidente de Estados Unidos juramentó que iba a reducir los precios, tanto de la gasolina como de la canasta básica, como de las rentas. Esto no se ha visto traducido, David, porque ha estado enfocado en presentar su agenda extrema y satisfacer a su electorado que lo eligió, ¿no? O sea, él está cumpliéndole a este elector diciéndole, yo ya te estoy cumpliendo, pero el punto medular donde las elecciones se ganan y se pierden es en el tema económico. También siempre tenemos 10 años diciéndolo aquí. Y me parece que el mes que entra veremos cómo se presenta esta reforma fiscal y con la esperanza de que los precios cambien. Pero por el momento lo único que está logrando el presidente con estas políticas de miedo y de aranceles es asustar a los mercados. Oye, pero al final del día, Trump sí está pensando en las elecciones intermedias. Y si no logra que bajen los precios o que la inflación se controle, le va a costar cuando de por sí ya tiene de frente perder la mayoría republicana en ciertas áreas, ¿no? Digo, ya platicaremos el mapa electoral que se ve muy interesante para el 2026, pero sí está la renegociación del TEMEC en medio del año electoral del 2026. También por eso él quiere adelantar la negociación del TEMEC, ¿no? Y donde él se asegure que México no le va a comprar a China y a Rusia no, a China, ¿no? O sea, esto es, hay que ponernos en el punto de qué quiere Trump. Acuérdate que él hizo un libro que se llama El arte del negociar. Él quiere un socio que sea un aliado en contra de sus enemigos comerciales. Que son China y Rusia lo Rusia. mejor, ¿no? Pero China tiene un avance importante en toda América Latina, David. Por más que se hable del bombardeo y de otras situaciones, me parece que Estados Unidos comercialmente nos necesita y nos necesita bien. Creo que sí se van a dar ajustes en la cooperación internacional, sobre todo el tema de la seguridad, de las deportaciones, también lo habremos de ir viendo, pero hay que mantenernos con la cabeza fría. Creo que el gobierno de México ha tenido el acierto de no entrar en el tema de los pleitos y creo que el presidente de Estados Unidos ha respondido de igual manera con México. Nos guste o no, tenemos cierta culpa de los reclamos que ellos hacen. Les vendemos cosas chinas, dejamos que entre mucha droga a Estados Unidos y no hemos atendido el tema de la seguridad. Ellos tienen sus problemas, ¿no? Pero eso es lo que está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. No creo que esté en el ánimo del gobierno a aumentar los precios, porque esa es clave. Son maneras de cómo negociar. Yo sí les pediría que nos mantengamos en ese punto. Es manera de cómo negociar. Si hay un ataque o no hay, cortan los carteles, pues ya lo veremos, sería inédito. Tampoco yo lo podría descartar, pero el punto aquí es cómo se construye una relación bilateral de mejor entendimiento sólida en contra de otros países y también, ¿por qué no decirlo, David? En contra de otros entes como las células del crimen que dañan este tipo de relaciones, ¿no? Es que yo esto lo vería hasta positivo, pero Sí. siempre y cuando se haga en el marco de lo que tú acabas de decir, Exacto. de cooperación, respeto y demás. Ahora, la pregunta de los 64,000 es, esto de los aranceles a México, que hasta el momento no se han aplicado, ¿tú crees que en algún momento los voy a aplicar o va a ser la amenaza constante, la presión constante para negociar lo que él quiere? Yo pienso que no los puede aplicar porque automáticamente te estarías dando un balazo en el pie y estarías disparándole a Estados Unidos la economía. Pero hay que entenderlo.
al señor le gusta hacer este tipo de amenazas y creo que los gobiernos están entendiendo que existe la posibilidad de que se implementen y que el mundo se paralice. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo veo un Trump mucho más sereno, pero mucho más enérgico, mucho más extremo, pero mucho más tranquilo, ¿no? Y a lo mejor ese es mi miedo, ¿no? Que no lo veo tan acelerado como hace unos años. Te digo, no, a lo mejor sí es en serio y a lo mejor él quiere crear este caos en el mundo donde Estados Unidos emerja como el fuerte, el poderoso. Claro. ¿Recuerda Steve Bannon, ahorita que acaba de evitar pisar la cárcel? Se declaró culpable para evitar la cárcel. Él los ha adoctrinado a él, a Musk, a todos en este tema de los gobiernos tan conservadores y de derecha, ultrafascistas. Yo no sé qué cuentos puedan traer. Tú en el caos ganas, haz caos y tú siempre serás el fuerte. Entonces, atendiendo estas teorías de negociación, yo te insistiría para mantenernos en calma. Pues muy estilo Trump. Nos queda un minutito. ¿Cómo tomar temas? Bueno, uno no, te iba a decir temas más ligeros, entre comillas, pero no. Uno es muy difícil, merecería que después lo platiquemos. El asunto de que está eliminando todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT, que ya no pueden cambiar sus géneros. Incluso se emitió un memorando que impide a las personas transexuales enrolarse en el ejército. Trump recomendó no dar visas a personas trans. O sea, un tema durísimo. Me gustó mucho el Super Bowl, porque el Super Bowl le habló, nosotros no lo entendimos obviamente, yo de 47 años no entendí lo que dijeron, pero los muchachos de 22 años, mis alumnos fascinados con el mensaje que mandó Kendrick Lamar, sí, claro, el tema de racismo, del odio, sin decir nada, sin protestar. Creo que la manera como estamos comunicándonos también son mensajes, David. Me queda claro que al presidente de Estados Unidos cumple una agenda y empodera al odio, empodera a la homofobia, al racismo. Eso le cumple a esos electores que también están con él, pero hay otro lado del mundo que no comulga con él, y eso es lo que tenemos que siempre tener en mente. Siempre pasarán estas cosas, David, y por eso existen las instituciones, las elecciones, y estos no son dictaduras, ¿no? O sea, es un tiempo y pasará, y sí es preocupante, pero vendrán mejores tiempos y ahí está el domingo, ¿no? Oye, o sea, hay esperanza. Se nos acabó el tiempo, pero después también hay que platicar que hay muchos opositores de Trump que en este momento están muy enojados y están levantando la voz, exigiéndole a los demócratas que se levanten de la silla no quieren y se pongan a trabajar. No, es que no hay oposición. Entonces, la oposición no está dormida. Pero entonces los opositores de Trump tienen razón, están diciéndole a los demócratas, estás haciendo nada, mi rey, ¿dónde estás? Hay que platicar de ello. Gonzalo, mientras tanto, muchísimas gracias, que tengas un excelente Bonito miércoles y nos vemos pronto. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas y catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad.